Y Bezrat Hashem también la próxima semana, Blineder o Bezrat Hashem, vamos a estudiar, vamos a hacer 2 clases antes de Pesach sobre Pesach. ¿Bien? Esta va a ser la primera clase. Estamos también en Rosh Chodesh Nisan. Entonces vamos a tener una clase sobre la fiesta de Pesach y también de Hashem la próxima semana. Los temas de Pesach son múltiples y ustedes ya los conocen, saben que el tema de Pesach es un tema bastante amplio que abarca muchos tejanim, o sea, muchos contenidos desde diferentes perspectivas, ¿no? Están las perspectivas halágicas, o sea, las reglas, lo que se debe realizar en Pesach, que gira generalmente en torno a no tener provecho del Hametz, y esto obviamente trae consigo lo que conocemos como la limpieza preparatoria para Pesach, con todas sus reglas y con todas sus leyes. Y durante Pesach también que la comida sea comida especial para Pesach, ¿no? Esas son cosas que normalmente nosotros conocemos. Obviamente este markiv, este, este elemento de la fiesta de Pesach no es el elemento principal, es el elemento que se deduce de puntos muchísimo más profundos y que se expresan en la práctica con la prohibición del hametz, por lo tanto, el tener que prepararnos para que el hametz no esté presente en nuestros hogares. Y obviamente esto lleva a todo lo que conocemos. Sin embargo, esto no es obviamente el punto principal, sino que esto es simplemente un derivado. Lo principal del Pesaj gira en torno obviamente al Corbán, o sea, al sacrificio de Pesaj, que lamentablemente, por lo menos hasta el año pasado, hemos tenido ya más de 1900 y tantos años que no hemos podido presentarlo. Lo que obviamente es un kitrug, es una acusación muy fuerte contra el pueblo y su falta de capacidad de poder implementar el Corban Pesach, que es lo que general, es el punto central de la fiesta, ¿no? Y que Bezrat Hashem, esperemos de que este año se tenga la madurez espiritual y la madurez conceptual para comprender su importancia. Mientras que esto no ocurra, entonces sabemos o entendemos cuáles son las cosas a través de las cuales gira la fiesta de Pesach. Y debido a que, como también sabemos, cuando no hay korbanot, son los sacrificios, o sea, los korbanot son pagados, entre comillas, son reemplazados por nuestras tefilot, o sea, por las tefilot que nosotros hacemos. Es lo que reemplaza los korbanot que, como dije, lamentablemente no hemos tenido la madurez para poder implementarlos como corresponde, y así es como Shaharit corresponde al Corban que se traía por las mañanas, Minha, al Corban que se traía por las tardes, Arbit, a los restos de los Corbanot que no se habían quemado o terminado de quemar a mediodía. Desde esa misma perspectiva, hay algo en Pesach que de alguna manera cubre el Corban Pesach y no lo reemplaza, obviamente, porque la realidad es realidad, que es la lectura de la Agadá. La lectura de la Agadá es como si fuese una parte del sacrificio de Pesach, primero porque se relata allí precisamente sobre Pesach,
y porque esta Agadá, la Agadá de Pesaj, el Seder de Pesaj, que gira en torno a la lectura de la Agadá, es precisamente donde en el momento en que se comía el Corban Pesaj se relataba lo que está escrito en la Agadá. Y por lo tanto, que cada año podamos nuevamente abrir la Agadá y leer los contenidos antiguos del libro, nos hacen de una u otra forma transmitir un mensaje y tratar de ubicarnos precisamente en el ambiente que rodeaba justamente al sacrificio de Pesaj. También representado en la que hará, usted también sabe, los símbolos los conocen, sobre el Corban Pesaj. Entonces, la Agadá de Pesaj, lo que nosotros leemos, es como si de alguna u otra manera queremos transportarnos a la situación ideal, que sería el sacrificio de Pesaj y comer el Corban Pesaj en la noche del día 15 de Nisan, que es cuando se celebra la salida de Egipto. Desde esa perspectiva, girando en torno a ese concepto, ¿no? De la Agadá como la lectura que de alguna manera nos conecta con lo principal de la noche, que es el sacrificio del Corbán de Pesaj, que es obviamente lo que funda y lo que da el centro, es como si fuese el quicio de la puerta, la salida de Egipto. Por este motivo voy a dar un par de clases sobre la Agadá de Pesaj, ¿bien? Y aquellos que tengan Agadot en castellano, si las pueden tener con ustedes para poder seguirme en alguno de los puntos que vamos a ver, y los demás que se vayan tratando de alguna manera de implementar para que lleguemos preparados precisamente a la noche del Corbán con lo que hoy de alguna forma representa el Corbán. La Agadá de Pesaj, la Agadá que nosotros leemos, está construida sobre las Mishnah, sobre las Mishnayot, o sea, sobre la Torah oral, que está contenido en el Masejet Pesajim. En un capítulo se llama Arvei Pesajim, o sea, las noches de Pesaj. Pesaj se refiere, obviamente, como les dije, al Corban. Y ahí están los puntos centrales de la Agadá. Después hay otros agregados que con el tiempo se han incorporado para, de alguna manera, construir unas introducciones que nos preparen para llegar a los puntos claves de la noche. La Agadá de Pesaj, el término Agadá en hebreo significa relatar. Lehagid es decir, lehagid. Y de allí proviene la expresión Agadá, la palabra Hagadá. O sea, Hagadá es un relato, el relato de Pesaj. La gematria de la palabra Hagadá es 17. ¿Bien? La letra Hei vale 5, son 2 veces la letra Hei, o sea 10. La letra Gimel vale 3 y la Dalet vale 4, o sea 7, son 17. 17 es la gematria de la Agadá de Pesaj y obviamente el número es muy simbólico porque refleja dos situaciones. ¿Sí? Dos situaciones de las que podríamos hablar muchísimo, de las que tendríamos que estudiar muchísimo, pero vamos a tratar de hacerlo para poder ingresar al punto que me interesa que estudiemos. 17 es la cantidad de años que tenía Yosef cuando fue vendido por sus hermanos y que finalmente bajó a Egipto. O sea, tenía 17 años Yosef cuando él baja a Egipto. 17 años son la cantidad de tiempo que vivió Jacob vino en Egipto después que él baja, cuando se entera que Yosef está vivo y que no solamente está vivo, sino que es virrey de Egipto. Entonces baja con su familia y se instala en Mitzrayim, en Egipto, y vivió allí 17 años. O sea, el número 17
señala la vida de Yosef, o sea, es un número como una especie de bisagra, es un número clave, es un código obviamente, que une a Yosef con Egipto. Y el número 17 es un código, también como una bisagra, que une a Jacob con Egipto. En ambos casos, tanto en el caso de Yosef como en el caso de Jacob, esta unión no es una unión voluntaria. A Yosef lo venden y la caravana donde fue vendido bajó a Egipto. Entonces él es llevado hasta allá, no porque él quisiera, fue vendido. Y Jacob baja a Egipto, como ustedes van a leer en la Gadá, a Nus al Piadibur, o sea, obligado por un decreto divino. Hashem le dice a Jacob que no estaba tan convencido si bajar o no bajar a Egipto, a pesar de que su hijo era virrey allí, no estaba tan convencido que eso es lo que él tenía que hacer, y a Kadosh Baruj Hu se le aparece en un sueño y le dice que baje. Y Jacob baja. Hashem se lo mandó, él bajó. Pero en ambos casos no fue una conexión que se hizo en forma voluntaria, sino que la conexión de los dos, tanto de Yosef como de Jacob, es una conexión que se da a un nivel de obligación. ¿Por qué? Porque entendieron ambos, o sea, Yosef obviamente una persona muy conectada con lo espiritual, entonces sabía que cualquier circunstancia o cosa que ocurriera a nivel material expresaba o representaba algo divino. Por lo tanto, si es que tenía que bajar a Egipto era porque un tikkun, una corrección tenía que hacer en Egipto, y lo mismo Jacob. Cuando baja a Egipto es porque tiene que hacer allí un tikkun, tiene que corregir algo. Algo debe ser corregido en Egipto, y es por ese motivo que ambos entienden que deben estar conectados con eso, con ese pueblo, los egipcios, con esa cultura, la cultura egipcia. Algo hay que hacer allí. Y eso que van a hacer allí se llama Tikkun Olam, o sea, es la corrección del mundo. Cuando esta corrección esté hecha y llegue el momento en que ya sea necesario cortar con ese pueblo y esa cultura, entonces van a salir. Por lo tanto, tenemos dos momentos importantísimos en la relación de Israel y Egipto. Estamos hablando de la relación de Israel-Egipto en los tiempos antiguos. Esta relación no termina completamente, y la vamos a ver reflejada después también en la época del Malhut, en la época del reinado, o sea, durante la época del reinado de Israel, de los reyes de Israel, también va a haber una relación con Egipto. La vamos a ver también después en otros momentos, y bueno, seguimos de alguna manera también en la actualidad conectados con ese lugar de una u otra forma. O sea que no fue una desconexión en forma total, en el momento lo fue y eso permitió ciertas cosas, pero después los tikkunim continuaron, o sea, las correcciones que se necesita hacer con los egipcios continuaron y siguen hasta nuestros días. Pero vamos a ver dos momentos importantes entonces en el tikkun, que ya les dije se llama tikkun olam. Uno es la época de Yosef y de Jacob en Egipto, y otra es la época de Moshe en Egipto. Son los dos momentos. ¿Bien? Son dos momentos distintos. Yosef y Jacob es un momento donde Am Israel tiene poder en Egipto, tiene el poder que Yosef ostenta, mantiene en su mano por ser virrey, y eso se transmite obviamente a su padre, a sus hermanos, a su familia, hasta todo el pueblo hebreo, que van a tener la posibilidad de poder vivir en un lugar específico que es la tierra de Goshen. Allí van a poder desarrollarse, van a poder hacer el tikkun, ¿no? O sea, ellos saben que están para eso. Esto es Yosef y Jacob. Sin embargo, después viene una segunda etapa, que es la etapa de Moshe. La aparición de Moshe, como todos conocemos la historia de las parashiot del Sefer Shemot, se da en circunstancias distintas, donde el pueblo había caído en esclavitud. Y como el pueblo había caído en esclavitud, los Mitzrim los estaban torturando, los Mitzrim los estaban persiguiendo, rezaron a Hashem, clamaron a Hashem, Hashem manda al Salvador, que es Moshe, y él los saca de Egipto con
Otot Moftim, con maravillas y con milagros. También de eso vamos a tratar de hablar. Ahora, entre la época de Yosef y la época de Moshe, esos años, que en total fueron 210, no todos fueron de esclavitud. Los últimos años fueron de esclavitud, por lo menos los últimos 80 años. No olvidemos que Moshe vuelve a Egipto para sacarlos de Egipto cuando Moshe, tenía 80 años. Entonces entendemos que los últimos años fueron sí años difíciles, pero los primeros no. Ahora, sin embargo, en ese periodo de tiempo, desde Yosef hasta Moshe, ocurre algo, pasa algo. Hay algo que Am Israel en Egipto están viviendo. Además, obviamente, del primer periodo, que es un periodo positivo, y el segundo periodo, que es el periodo de la esclavitud. En esos momentos algo ocurre. Y además, vamos a explicar, obviamente, qué es lo que ocurre en esos momentos. Sin embargo, también es importante que comprendamos esto en líneas generales. Les voy a explicar por qué lo estoy trayendo desde esa perspectiva, pero también es importante conocer que la propia Agadá, de la que estamos hablando, se estructura de una manera que nos va a ubicar precisamente en la capacidad de poder entender esos contenidos de cosas que ocurrieron. Y uno de esos puntos es que la Agadá en sí contiene varios números que son números códigos, o sea, son números místicos que están en la base de la construcción de la Agadá. Uno de ellos, el número 4, sobre el que gira las 4 copas que se toman en la noche. La Haggadah habla de 4 hijos, o sea, de 4 expresiones humanas que están presentes en la Haggadah, 4 sabios que son invitados a pasar el Seder de Pesaj en la casa de Rabbi Akiva en Bnei Brak. Hay 4 psukim que son estudiados, que nos enseñan lo que ocurre desde Yosef hasta Moshe, como les había dicho. Otros 4 sabios que estudian la cantidad de plagas que existieron en Egipto y qué fue lo que se entendió por todo eso, que son 4 sabios. Esto es una gran parte de lo que es la Haggadah. Después vienen cantos y alabanzas para agradecer a Kadosh Baruj Hu por la salvación. Pero la Haggadah gira en torno a estos puntos, a estos números 4 que vuelven constantemente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto también es importante tenerlo presente para lo que vamos a estudiar ahora. Además de eso, hay otro número que está también presente, ya además del 17, que ya les comenté, que indica la conexión obligada con Egipto. Está también el número 15, que es la cantidad de pasos que tiene el Seder de Pesaj, desde Kadesh, Urhatz, Karpaz, etc. Son en total 15 pasos, que la Haggadah está compuesta de esos 15 pasos, en las que vamos a irnos acercando a Hashem como se acercaban en la época que había templo. Desde un patio a otro habían 15 escaleras en el Bet HaMikdash, 15 peldaños con los que uno se acercaba finalmente al Mizbeach, al altar. En fin, hay muchos puntos que es necesario tener presente en el momento que estamos construyendo esta espiritualidad en la noche del Seder de Pesaj. Ahora bien, les había comentado que entre Yosef y Moshe, ese espacio de tiempo, que se divide en 2 épocas, ¿no? La época de Yosef mismo, que es una buena época, y la época posterior que continuó después, que es la época de Moshe, donde ya está presente la esclavitud. Para poder entender qué es lo que ocurre en estos años, nosotros
vamos a encontrar que la Agadá habla o trae 4 psukim. Hay 4 psukim que se van estudiando y que nos reflejan justamente el periodo de esto, o sea, desde Yosef hasta Moshe. Estos psukim 4 nuevamente, pero ya les dije, la Agadá gira en torno a 4. Uno de ellos dice, el arameo quiso eliminar a mi padre y bajó a Egipto y vivió allí con pocas personas y se transformó ahí en un pueblo grande, poderoso y multitudinario. Esa fue la primera etapa de Am Israel en Egipto, con una reproducción muy grande. Después el segundo pasuk dice, Vayareu otanu a Mitzrim, los egipcios nos hicieron mal, Vayanunu nos torturaron, Vayetunu alenu abodakashá, y nos hicieron hacer trabajos forzados. O sea que ya comienza la esclavitud en ese momento. El tercer pasuk habla del clamor de Am Israel a Hashem, Banitzhak el Hashem, y gritamos a Hashem, en lo que aboteinu, el Dios de nuestros padres, Baishma Hashem et kolenu, y escuchó Hashem nuestra voz, Bayar et onienu, y vio nuestros sufrimientos, Bet amalenu, nuestros trabajos, Bet lahatzenu, y todo lo que nos torturaban. Este es el paso número 3, termina con el paso 4 que dice, Beyotzienu Hashem mi Mitzray, nos sacó Hashem de Egipto, Beyat Hazaká, con una mano fuerte, Bizroa Netuyá, con un brazo extendido, Bemoragadol, con un temor grande, Ubeotot, con maravillas, Ubemoftin, con milagros. Este es el cuarto paso que habla justamente de la salida de Egipto. Estos 4 pesukim describen lo que pasó desde Yosef hasta Moshe. Es lo que pasó en Egipto. Ahora bien, esta es una descripción de la historia. O sea, esto es una descripción de lo que ocurrió a nivel histórico. Am Israel llega, se lo repito, es importante tenerlo presente y conocerlo muy bien para que la noche de Pesaj hayan muchas preguntas y respuestas sobre este punto, sobre estos puntos, ¿no? Llegan a Egipto, se reproducen, es la etapa buena. Segunda etapa o segundo punto, los egipcios comienzan a torturarnos. Tercer punto, como consecuencia de eso, Am Israel hace tefilá. Y como consecuencia de la tefilá, Kadosh Baruj Hu nos saca de Egipto con maravillas y milagros. Eso es lo que pasó desde Yosef, hasta Moshe. Pero esto que acabo de decir es lo que ocurrió a nivel historia, a nivel de la historia, ¿bien? De lo que pasó, lo que ocurrió. Eso está escrito en el Tanaj, lo podemos leer en la Torá. Es muy simple y está escrito ahí. Sin embargo, hay otro mensaje que la Agadá tiene que justamente comienza antes de que leamos estos 4 psukim. O sea, antes que ingresemos al tema histórico, la Agadá de Pesaj nos plantea lo siguiente. Trae como una especie de introducción a lo que pasó en Egipto con algo que es un pasuk, o sea, algo traído, unos psukim traídos del libro de Yoshua. Yoshua bin Nun es el alumno de Moshe. Él fue quien lo sucedió. Es el segundo en el Sharsheret Adorot de la Torá. Desde que Moshe recibe la Torá hasta que llega a nosotros, el segundo, o sea, el que la recibe de Moshe, es Yoshua. Y la Agadá, los sabios en la Agadá, antes de decirnos lo que pasó entre Yosef y Moshe, traen algo que Yoshua dijo. Y esto es extremadamente importante. El por qué precisamente hay acá un mensaje, que este es un mensaje que dice Yoshua. Yoshua es la persona que va a ingresar a Am Israel dentro de Eretz Israel. Es el que nos va a hacer las luchas para poder conquistar la tierra de Israel, enfrentando a los reyes que vivían acá, y se va a dedicar también a la Haluká, o sea, a dividir la tierra de Israel. Él no está tan conectado con Egipto
sino que es una cara nueva, o sea, es una imagen de alguien nuevo, es una personalidad nueva cuya misión es otra, no es la misión relacionada con Egipto, sino que es la misión relacionada con ingresar dentro de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué hace él en la Haggadá de Pesaj? No, digamos, es el fin, ahí vamos a llegar, etcétera, pero en todo caso, si queremos realzar el hecho de que todo lo que pasó en Pesaj tiene como finalidad ingresar a la tierra de Israel, aunque hay un paso antes que es la entrega de la Torá, debería estar detrás, después de todo esto debería decirlo, no antes que nos digan qué pasó entre Yosef y Moshe. Entonces, ¿por qué los sabios han querido ubicar estos psukim de Yoshua del capítulo 24 de Yoshua desde el pasuk Bet al Dalet? ¿Por qué lo quieren ubicar como una especie de portal introductorio a la descripción de lo que pasó desde Yosef hasta Moshe? Esto es algo que es necesario entender. Y para eso vamos a explicar lo siguiente. Vamos a explicarlo en esta dirección. Lo que dijo Yoshua es así. Está escrito en la Haggadá de Pesach, ustedes lo ven, es el portal introductorio a los 4 pesukim. Dice, Mitchilá Ovdei Avodah Zará Hayu Avoteinu. En un principio, idólatras fueron nuestros patriarcas, nuestros padres. Kirbano Amakon la Avodato. Y Hashem nos acercó a su servicio, Sheneemar, como está escrito, donde en Yoshua. Bayomer Yoshua el Kolam. Le dijo Yoshua a todo el pueblo. Ko amar Hashem Eloke Israel. Así es como dijo Hashem, el Dios de Israel. Be'eber Nahar, al otro lado del río, Yashbu Aboteichen Meolam. Se sentaron los padres de ustedes desde siempre. Se refiere al otro lado del Éufrates. ¿Bien? Simplemente, Ken, podríamos decir también que se refiere al otro lado del Jardín, pero vamos a tomar desde donde vino Abraham vino para hacer más fácil la descripción acá. Terach había Abraham, Terach el padre de Abraham, Beabinahor el padre de Nahor, Beyabdu Elohim Aherim. Y estas personas eran idólatras, servían a los otros dioses. Baikajet abihemet Abraham, y Hashem tomó al padre de ustedes, a Abraham, somos descendientes de Abraham, ¿bien? Meber Anahar, del otro lado del río, Baolejoto Bejoleretz Kenani, hizo que caminara por toda la tierra de Canaán, o sea, lo trajo de allá hasta la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, Baarbe et Zar'o, y multiplicó su descendencia, Beetenlo et Itzhak, y le entregó y se la entregó a Itzhak. Baetenle Itzhak et Jacob, y le entregó a Itzhak a Jacob, Betesab y a Esab, Beetenle Esab et Har Seir, y a Esab le dio finalmente un monte que se llama el monte Seir, que es el sur de Jordania, donde hoy día está la ciudad famosa ciudad de Petra. La totó para heredarla. De Jacob Baná Biardu Mitzrayim. En cambio, Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y después viene una alabanza, Baruch Shomer Avtajato, bendito el que cumplió su promesa. ¿Qué hace esto aquí? Esto que acabamos de leer no habla en forma central de la salida de Egipto, sino que habla del momento en que están en Egipto. Y allí, cuando están en Egipto, al parecer, y esto es lo que queremos abrir, vamos a abrir este tema, cuando Israel está en Egipto, en los buenos momentos y también en los malos momentos, había un mensaje que se comunicaba una vez al año. Una vez al año, en lo que iba a ser después, la noche de Pesaj, Am Israel, en forma completa y total, ellos comunicaban algo a sus descendientes. ¿Qué les decían? Les decían que nuestros antepasados vinieron del otro lado del río y allí se asentaron. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Terach, el padre de Abraham, el padre de Nahor, y Hashem tomó a Abraham
del otro lado del río y hizo que que estuviera en la tierra de Israel, va a multiplicar su descendencia y le entregó a Isaac, Isaac le entregó a Jacob y a Esab. Esab fue separado y recibió un lugar y Israel bajó a Egipto. Hasta ahí están, porque están en Egipto. Entonces estamos hasta acá, llegamos a Egipto. O sea, esto que está describiendo acá Yoshua, después de que ya están en la tierra de Israel, la han conquistado, está en el capítulo Hafdalet, o sea, después de las luchas, después de las conquistas, etc., viene Yoshua y les recuerda al pueblo de Israel, después de haber recibido de la Torá, después de haber ingresado a Eretz Israel, les recuerda y le dice, acuérdense que cuando estábamos en Egipto, él lo dice porque él salió de Egipto, él vivió allí, y sabe lo que pasó, cuando estábamos en Egipto, nosotros una vez al año, en un día específico, nosotros contábamos esto, nosotros relatábamos esto. Decíamos que nuestros padres vinieron del otro lado del río y que Hashem nos trajo del otro lado del río, le dio a Abraham la tierra de Canaán, que se le entregó a Isaac y Isaac se le entregó a Jacob y a Esab. Esab recibió en otro lugar, no en la tierra de Israel. En cambio, los descendientes de Jacob bajaron a Egipto y es donde estamos nosotros ahora, si hubiéramos estado en Egipto. Bueno, ese mensaje era relatado y repetido por ellos en Egipto, cuando estaban en Egipto, una vez al año. Esto quiere decir entonces que también en Egipto había una Haggadah de Pesaj. Cuando estaban todavía en Egipto, antes de salir de Egipto, había una Haggadah de Pesaj, se relataba algo. ¿Qué se relataba? Se relataba la salida del otro lado del río. Y a pesar de que en todo el espectro de lo que vamos a leer, la salida del otro lado del río, o sea, la Haggadah de Yetziat Me'eder HaNahar, como que desaparece por la Yetziat Mitzrayim, por la salida de Egipto, desaparece el haber salido del otro lado del río. Sin embargo, los sabios lo quieren ubicar acá para que sepamos que esto es lo esencial. Aquí está el punto cúlmine a través del cual nosotros podemos abrir el portal para entender el por qué estamos en Egipto y el por qué, si estuviéramos en Egipto en algún momento, íbamos a salir de allí. ¿Bien? Y después viene una alabanza. En la alabanza está escrito también el Hishub del Ketz, o sea, está escrito la cantidad de años que íbamos a estar allá y cuando teníamos que salir de Egipto. O sea, eso ellos lo sabían. Cuando estaban en Egipto sabían que eso iba a ocurrir. Aquí hay muchas preguntas, si es que se lo sabían, entonces, ¿por qué la gran mayoría de los hebreos no salieron? Ustedes saben que solo salió uno de cada 5, etcétera. Bueno, eso no es una pregunta demasiado compleja, debido a que la emuná no necesariamente tiene que ser una najalá, una heredad de la mayoría, muchas veces de pocas personas. Pero, Kitzer, esto que está escrito acá era lo que ellos leían una vez al año cuando estaban en Egipto. Lo leían, no lo leían, no estaba escrito, se transmitía oralmente. Se transmitía la salida del otro lado del río. Y esto es lo que les garantizaba, porque si Hashem hizo esto con Abraham, que lo sacó del otro lado del río y lo llevó a la tierra de Canaán, también a nosotros, a Kadosh Baruj Hu, nos va a sacar de aquí y nos va a sacar de la tierra de Egipto. Bien, esa es la esperanza con la que ellos vivieron desde Yosef hasta Moshe. Porque es algo muy importante que una persona tenga expectativas, por lo menos mínimas, de lo que quiere decir y de lo que él quiere hacer. Y aquí había un mensaje de gente que eran ma'aminim. Ellos creían en que el mensaje estaba presente y de la forma en que Hashem sacó a Abraham del otro lado del río, de la misma manera va a sacar a Israel de Egipto. Esto es lo que ellos comunicaban y enseñaban, y no solamente esto, la tribu de Leví, que eran los que estudiaban, ellos se dedicaban a aprender esto, a estudiarlo y a enseñar lo que significa todo lo que acaba de decir Yoshua, que ahora vamos a tratar de analizar un poquito más en profundidad, qué es lo que realmente significa esto de la salida del otro lado del río. Entonces,
Hay acá varios puntos en el mensaje la Agadá, de la salida del otro lado del río. Primero, nosotros hemos entendido, lo hemos dicho en forma muy simple, que cuando hablamos que Akadosh Baruj Hu sacó a Abraham Be'ebra Nahar, del otro lado del río, estamos hablando simplemente del Éufrates, o sea, en la Mesopotamia, donde él vivía, que de ahí salió, ¿no? Salió de allí y fue hasta Aram, en Siria, después vino a Eret Israel. Sin embargo, podemos podemos pensar de otra manera. Podemos pensar que tal vez el otro lado del río, del que se está hablando acá, no es del río Éufrates, de donde sale Abraham, sino que el otro lado del río a nivel geográfico se está refiriendo al Yardén. O sea, que está hablando del límite oriental de la tierra de Israel. O sea, de ese límite, del límite este de la tierra de Israel. Como sabemos, la tierra de Israel tiene como límites en el sur el Negev, el desierto, en el occidente el mar, en el norte el Líbano, que hasta las famosas montañas de Amanos, y en el oriente, o sea, hacia el Mizraj, la frontera natural que tenemos es el río Jordán. Bien, ese es el río Jordán, que sería la frontera oriental. Akshab, esa descripción geográfica de los límites de Eret Israel es la descripción geográfica que está relacionada con la heredad de las tribus. O sea, las 12 tribus de Israel van a heredar una parte del mundo, que esa parte del mundo está dentro de lo que acabamos de describir. Por un lado el mar, por el norte el Líbano, en el sur el Negev y en el oriente el Jordán. Esa es la heredad de los hijos de Jacob. Y esto podría estar en consonancia con lo que dice de que Esav, por otro lado, él recibe un pedazo de tierra ahí en Jordania, que está más allá del Jordán y por lo tanto no tiene que ver con nosotros, tiene su propio territorio. Ok, entonces lo que podemos entender es que lo que Joshua está diciendo, que él dice, esto es lo que a mí me enseñaron en Egipto. Cuando yo estaba en Egipto, esto es lo que yo estudié. Cuando él iba al Talmud Torá, cuando iba a estudiar Torá, esto es lo que le enseñaban, entre otras cosas, pero este es el punto, por eso lo repite. Nos está diciendo entonces que la venida de Abraham, la aparición de Isaac y después de sus hijos, de los cuales el que bajó a Egipto es Jacob, tiene una finalidad. Esa finalidad es que los descendientes de Jacob se establezcan y vivan en donde, en la tierra de Israel, que vivan en los límites de la tierra de Israel. Esa es la finalidad de absolutamente todo y esa es la finalidad del Tikkun Olam. Y si en este momento es necesario estar en Egipto, porque hay algo allí que hacer para que el asentamiento en la tierra de Israel sea total, lo vamos a hacer. Pero lo importante es el asentamiento en la tierra de Israel, no el vivir en Egipto. El vivir en Egipto es un proceso que es necesario hacer para el tikkun. Esto era lo que ellos aprendían, esto es lo que ellos vivían y esto es lo que ellos les enseñaban a sus hijos. Y eso fue lo que Joshua aprendió, por eso que lo está repitiendo, porque ahora ya lo cumplieron, están en la tierra de Israel. ¿No? Además está escrito que hubo, como lo dice, muy bien lo dice lo que Joshua les está diciendo, que hubo reproducción, o sea, el pueblo aumentó, y esto es obvio porque para poder tener un pueblo se necesitan muchas personas. Y aparece mencionado acá el hijo de Isaac, Esaú, quien, para completar la idea, recibe obviamente su territorio, que es Petra, ya les dije, Akshav. Sin embargo, acá no aparece el otro hijo de Abraham. Ismael no aparece como parte de esta historia. Obviamente Joshua sabía que existió
también a Israel. Los descendientes de Jacob sabían que había existido, se los contaron, lo supieron. Pero en el Masoret, en la tradición, en lo que se está comunicando, Ismael no es relevante, no tiene absolutamente ninguna relevancia a nivel geográfico, porque puede ser que herede aquí o allá en algún lugar del mundo, pero no aquí. Aquí, en este espacio de tierra, hay dos hijos. Uno es Jacob, que va a heredar la tierra de Canaán, dividida en las tribus, y el otro es Esab, que va a recibir lo que va a recibir por las circunstancias que fueron, punto, no hay más. No hay Ismael, no existe Ismael, no está presente Ismael. Por lo tanto, él no es parte, geográficamente hablando, de nada que le pertenezca o a Jacob o a Esab. Eso es muy payut, muy simple, por eso no aparece. Yoshua no lo menciona así. ¿Bien? Esta es una forma de poder estudiar el tema. A nivel bastante simple, es lo que ellos están diciendo, es lo que Yoshua escuchó en Egipto, es lo que le enseñó su padre y a su padre su abuelo, etc. Y así todo el pueblo judío, esto es lo que ellos estudiaban y lo que ellos estaban constantemente esperando, que de la misma manera que Abraham fue quitado del otro lado del río, o sea, que entró a la tierra de Israel, así también ellos van a salir y van a completar lo que Abraham comenzó. ¿Bien? Es bastante pashut y simple el mensaje. Y ese mensaje no incluye a Ismael, sino que simplemente describe lo que es de esa. Okay. Yo quiero, sin embargo, introducirme un poquitito más, una descripción un poquito más amplia del mensaje este que se transmitía en Egipto. Habíamos dicho, habíamos expresado que la bajada de Yosef fue vendido, ¿no? O sea, él no quería bajar, o sea, no era su intención, ¿no? Después se dio cuenta que tenía que actuar porque Hashem lo había puesto en esa situación. Y Jacob anuncia el Piadibur, lo van a leer ustedes en la Torá, obligado por decreto divino. ¿Por qué? Porque había un tikkun, ya hemos hablado del tikkun olam. El tikkun olam va a ser finalmente la posibilidad de poder recibir la tierra de Israel. Okay. Entonces, a nivel pashut es eso, y ese es el mensaje que ellos se transmitían en Egipto. Entonces, cuando viene Moshe, lo que ellos están esperando que Moshe diga es que van a salir justamente para qué, para este fin, ¿no? Esto no fue, sin embargo, ustedes tienen que saber lo que Moshe le dijo al faraón. O sea, el faraón recibió un mensaje distinto, que iban a salir a hacer unos corbanotes, unos sacrificios a Dios en el desierto, todos. Pero no le dijeron a él que hay una finalidad con respecto a un lugar. Eso no fue el mensaje fue netamente teológico, o sea, Hashem, que creó el cielo y la tierra, nos mandó a hacer esto. Y el faraón se opuso a ese mensaje. ¿Okay? ¿Por qué esto fue así y no hubo una declaración completa de lo que realmente ellos querían? Esto también es algo que es necesario a estudiar, pero de cierto lo vamos a hacer. Sin embargo, acá hay otro punto que quería tocar, que es el tema precisamente, ¿qué es el Tikkun Olam? ¿Qué es la corrección del mundo en la cual están introducidos los hijos de Israel en Egipto y que comienza con haber venido del otro lado del río? Entonces vamos a explicar las cosas de una manera un poco diferente. No voy a entrar ahora otra vez, ya les expliqué lo geográfico, esta es la tierra de Israel que fue dividida en la Shvatim, es eso que acabamos de decir, pero eso no quiere decir que sea la tierra prometida, eso también hay que tenerlo presente, en algún momento tenemos que estudiarlo con mapas delante para que se den cuenta de lo que es la tierra prometida al pueblo judío, es bastante más grande que la tierra a la que se repartieron los Shvatim, es más grande y va desde el Nilo hasta el Éufrates. Son cosas distintas, ¿okay? Pero no me llané. Para este punto lo que quería expresar es lo siguiente. Yoshua les dice, miren, en Egipto a mí me enseñaban esto y esto les voy a decir a ustedes. Y les dice no. Pero ¿qué realmente les está comentando? ¿Qué les está diciendo? Hay un nahar, hay un río, pero
acá la expresión Nahar no solamente significa río material, sino que Nahar significa un límite. ¿Por qué? Por razones bastante obvias a veces, ¿no? Que suelen ser los ríos los que marcan los límites entre los países muchas veces, ¿bien? O son los ríos o las montañas, ¿bien? Los otros límites son un poco artificiales, pero lo que marca normalmente un límite entre un país y otro, generalmente como en forma mucho más evidente es un río. Si no, pregúntenle esto a los americanos, ¿no? El río Bravo es el que divide entre Estados Unidos y México, y los problemas que estamos viviendo nosotros ahora son al lado de los ríos. Es allí donde están tratando de cruzar y tratando de que no crucen, etcétera, etcétera, en un problema que surgió por lo que surgió, no me llame ahora. Pero es límite, o sea, estamos hablando acá de un límite. Hay un límite que al otro lado de ese límite estaba Abraham, y él decide cruzar el límite. O sea, acá hay un Edgar, tío. Es como si le hubiesen dicho a Abraham, poner el ejemplo que les traje, ¿no? De las personas que están, de los inmigrantes que están ingresando a Estados Unidos, por ejemplo, ¿okay? Que hay ahí un límite, que es el río, el que no pueden pasar. Y así, a nivel espiritual, había un límite, que ese límite está simbolizado con un río, cualquiera que este sea, ya sea el Jordán o ya sea el Éufrates, no me llame para nosotros, pero ese era el límite. Y había una prohibición completa de pasarlo. No se podía cruzar. ¿Por qué? Porque al otro lado había algo extremadamente valioso que no cualquiera podía tocar. Y esto era lo que le habían enseñado a Abraham. Abraham, a Terah, su padre, le habían dicho, mira, existe el mundo que tú conoces y ese es el mundo en el que te puedes mover, pero no puedes ir más allá. O sea, ¿qué es qué es ese más allá? El límite era el monoteísmo. O sea, el límite es la fe en Hashem Itbaraj. Eso no se puede cruzar. Así le enseñaron a Terah, a sus padres, y eso es lo que él enseñó a todos. Vino Abraham y dijo, yo lo voy a cruzar. Yo voy a ir más allá porque yo quiero llegar y saber quién es el que creó todo esto. Quién es el dueño de esta casa que se llama el mundo, y para poder alcanzar ese conocimiento tengo que cruzar un río, o sea, tengo que cruzar el límite que mi sociedad me impuso. Y esto es una idea que vuelve constantemente y que ustedes la van a percibir en todas las circunstancias de nuestra vida. Hay culturas que han decidido por nosotros, entre comillas, cómo debemos vivir y qué debemos creer. Cualquiera que vive en Latinoamérica sabe eso. De pronto vienen personas que dicen que ellos van a cruzar el límite, que ellos no se van a conformar con las religiones normales o las que se suelen conocer y heredar, sino que ellos quieren ser judíos, por ejemplo. O sea, quieren cruzar el límite, quieren ir más allá a un lugar que le dicen, no, 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 ahí no vas. Y ellos dicen, sí, voy a ir. Eso fue lo que hizo Abraham. Él traspasó el límite, traspasó y cruzó a ese otro mundo, que ese otro mundo es el mundo del monoteísmo, es el mundo de Hashem. Y ese mundo estaba prohibido para que las personas lo cruzaran. Entonces, como hoy día, es exactamente igual. El mundo hoy, estamos hablando en todos los aspectos. Hoy día, por ejemplo, que una persona quiera de alguna forma apoyar a Israel en nuestra lucha de supervivencia, en esta guerra que hemos tenido que enfrentar y en la que han caído tantos de nuestros hermanos en Gaza, y alguien quiera decir, sí, yo defiendo a Israel, en estos momentos es un límite que mucha gente no se atreve a cruzar, por miedo, por muchas cosas. No me llame ahora cuáles. Puede ser que sean reales, que sean miedos reales, puede ser que los eliminen. Si alguien quiera proteger o que quiera
apoyar a Israel, puede terminar siendo eliminado. Joliot. Pero eso también le pasó a Abraham Avinu, lo tiraron en un horno de fuego. ¿Por qué? Porque no aceptó la religión que le querían imponer, quería ir al otro lado del límite, quería cruzar ese límite. Y si eso significa entregar la vida, la entregó, porque esa es la grandeza. La grandeza es ir con todo cuando uno realmente tiene fe en ese todo. Y eso no todos pueden. Su hermano, ustedes saben, tenía un hermano que estuvo esperando a ver qué pasa, a ver si es que Abraham tiene suerte y se salva, entonces yo también voy a hacerlo. Pero no funciona así. Hashem conoce exactamente lo que está en el corazón de cada uno. Entonces muchas veces hay muchas personas que suelen apoyar a Israel cuando Israel está en una circunstancia favorable, donde el antisemitismo no es tan grande, donde hay comunidades que tienen poder o que tienen una situación que les permite vivir de una manera tranquila. Entonces ahí todos apoyan a Israel, pero no es así. Eso es como el otro hermano de Abraham, que dijo, si tiene éxito, yo me meto también ahí. Tomo trem, como se dice en Israel. Tomo trem con el ganador. Pero Hashem sabe lo que está en el corazón de cada uno. Abraham pasó el límite y eso era el corazón de él, lo tenía presente. No era un juego, ni era oportunismo. Era porque realmente tenía fe. Y eso es importante tenerlo presente en todos los momentos de la vida. Cuando hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Cuando hay que decir no, es no. Cuando hay que decir sí, yo apoyo a Israel y esa es la verdad. Israel es la verdad, Hashem es la verdad, eso es. Si me quieres eliminar, elimíname, pero la verdad no la vas a poder eliminar. Ese tiene que ser nuestro predicamento. Eso es lo que ellos aprendían en Egipto, eso es lo que Yoshua les decía. Estamos en esto, y es por eso que gran parte del pueblo logró mantenerse, no todos, porque es una petición muy fuerte, pero no es, para algunos es eso o es nada. Y muchos caen, obviamente, hay muchos que no logran mantenerse, ¿no? Eso es conocido. Y inmediatamente viene acá y trae la Agadá justamente quiénes son los que sí pudieron, Abraham, por supuesto, y de ahí viene Yitzhak, con todo lo que eso significa. En la próxima clase vamos a hablar un poco más de él. Y después aparecen los dos hijos, aparece Jacob y Esab, que se separan, los caminos se separan porque es muy difícil mantenerse constantemente defendiendo la verdad. No todos pueden, eso es evidente y hay que tenerlo presente también, y por lo tanto tampoco no hay que disgustarse con todos aquellos que uno sabe o que ve que es simplemente muchas veces oportunismo y nada más que eso. ¿Okay? Y Esab era así, él no pudo con todo esto y prefirió apartarse y bueno, eres de todas maneras descendiente de Yitzhak y vas a recibir una parte en Jordania y ahí es su lugar. En cambio, con Jacob los desafíos siguen. Y el siguiente desafío fue Egipto. El primer desafío fue Abraham vino cruzar el río. El siguiente desafío para su nieto fue Egipto. Esos desafíos son precisamente lo que lo hacen construir el mundo que nosotros tenemos hoy. Ellos son los gigantes sobre los cuales nosotros estamos apoyados, porque lograron justamente cruzar esos desafíos y ir a esos lugares que el mundo no permite. Eso es precisamente Israel. Y esto es lo que les enseñaban en Egipto, para que en el momento que llegara el líder que los iba a sacar estuvieran todos preparados. Y esto es algo que tenemos que atender también nosotros, porque va a llegar un momento el Mashiach y hasta que llegue las circunstancias no van a ser fáciles, pero está ahí, eso es, ese es el mensaje y ese es simplemente la realidad, esa. No, eso no quiere decir que todos vamos a llegar, sí, puede ser que otros no, pero es la realidad. Entonces, que aprendamos a conocer estos conceptos y a introducirnos dentro de ellos para poder captar un poco lo que significa la Haggadah de Pesaj y lo que conlleva justamente el Corbán, ¿no? El Corbán de Pesaj conllevaba todos estos conceptos.
Ok, muy bien, vamos a quedar por hoy hasta acá. Besrat Hashem, vamos a continuar la próxima clase, Blineder, y vamos a ver la segunda parte de estos estudios sobre la Haggadah de Pesaj y los contenidos de Pesaj. Que Besrat Hashem, Akadosh Baruj Hu, haga que todos nuestros soldados puedan volver sanos y buenos a sus casas, que nuestros secuestrados puedan volver sanos de cuerpo y alma, y que Besrat Hashem todos nuestros heridos y nuestros enfermos se recuperen. Que tengan una excelente semana. Kol Tov.